nueva biblioteca del niño mexicano. Algo más que una entrevista. Díaz Creelman, 1908. Por Mauricio Tenorio Trillo. Es habitual que las historias nacionales cuenten guerras, actos heroicos o la escritura de constituciones. Pero pocas son como la mexicana, una historia que ha hecho de una entrevista un pasaje que ha de narrarse una y otra vez. Se trata de la entrevista otorgada a fines de 1907 por el entonces presidente mexicano, Porfirio Díaz, al periodista James Creelman, publicada en Nueva York en marzo de 1908 en la revista Pearson's Magazine. El presidente Díaz, héroe de las Américas. Poco después, extractos de la entrevista fueron traducidos al español y publicados en México por el periódico El Imparcial, un diario adicto al régimen. Se sabe lo que dijo Díaz gracias a la traducción al inglés, no por la transcripción de las frases exactas del añoso general, que nunca habló tal lengua. Sea como sea, unas cuantas frases, soltadas entre las casi 50 páginas de la entrevista, causaron revuelo en México entre 1908 y 1910. Y desde entonces la entrevista ha sido historia nacional como pocos hechos. Estas eran las frases. No importa lo que digan mis amigos y mis seguidores. Me retiro cuando finalice mi presente periodo presidencial y no serviré otra vez. Tendré 80 años entonces. Se refería a la elección de 1910 y añadía: Doy por bienvenido a un partido de oposición en la República Mexicana. I welcome an opposition party in the Mexican Republic. Si aparece, lo consideraré una bendición, no un mal. Y si puede adquirir poder, no para explotar, sino para gobernar, estaré a su lado, lo apoyaré, lo aconsejaré y me olvidaré de mí mismo en la inauguración exitosa de un gobierno completamente democrático en el país. El resto es historia. La aparición del libro de Francisco I. Madero, La sucesión presidencial de 1910, publicado también en 1908. La contienda electoral de 1910, el levantamiento de Madero, la Revolución Mexicana. Esta es, pues, la entrevista que hizo historia. ¿Cuál es la historia de la entrevista? ¿Entrevista? Dos personajes forman esta escena de la historia nacional: James Creelman y Porfirio Díaz. El escenario fue puesto por una revista de amplia circulación, Pearson's Magazine, de origen inglés, pero que a partir de 1899 empezó a ser publicada en Nueva York. James Creelman nació en Canadá, pero hizo su carrera de periodista en Nueva York, muy ligado al nuevo tipo de periodismo de investigación que se había vuelto popular en los Estados Unidos a fines del siglo XIX. Muy joven se ligó a los círculos del Partido Republicano, el cual fue transformado primero en Nueva York y luego en el país entero por uno de los políticos más importantes de la historia de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. No se comprende la famosa entrevista sin este dato. Creelman fue uno de los cronistas y seguidores de la transformación Roosevelt del republicanismo estadounidense. En la política estadounidense, Roosevelt personificaba dos importantes impulsos políticos de principios del siglo XX. El primero, dar rienda suelta a los Estados Unidos como potencia imperial mundial, en competencia sobre todo con España, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y Japón. Y el segundo, fortalecer al gobierno federal ante los estados y sobre todo ante el poderío de las grandes compañías surgidas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Fortunas hechas con el petróleo, los ferrocarriles, las cadenas comerciales, la minería y la industria. En esos años, los Estados Unidos embarcaron en la guerra con España, 1898, la cual llevó a la ocupación estadounidense de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Este republicanismo además ostentaba una nada sutil superioridad racial, la de los orígenes anglosajones de la democracia estadounidense.
En fin, en 1908, este republicanismo era popular y había tenido éxitos imperiales. Creelman había sido el reportero encargado de contar estos triunfos en Cuba, en Filipinas y en el Pacífico, y como tal había dado noticia tanto de las victorias militares estadounidenses como de la inferioridad de las razas derrotadas. Para 1908, el otro protagonista de la entrevista, Porfirio Díaz, ya no semejaba el caudillo oaxaqueño que había llegado al poder en 1875 mediante un golpe de Estado. Para propios y extraños, Díaz había adquirido perfil de estadista, de hombre de Estado, aunque hubiera renegado del lema que lo llevó al poder: no reelección. Hasta donde es posible saber, Creelman fue llamado por Porfirio Díaz, acaso por intermediación del poderoso empresario y político de Chihuahua, Enrique Creel, buen conocedor de Estados Unidos. Díaz esperaba que Creelman no solo le hiciera una entrevista, sino que para mejorar su imagen internacional, escribiera un libro en inglés dedicado al progreso de México. Por eso, la famosa entrevista fue mucho más que eso, un larguísimo ensayo. En parte entrevista, análisis racial de los mexicanos, reporte del progreso de México, ensayo fotográfico, y conformó un libro de 442 páginas con 12 fotografías, publicado en 1911 en Nueva York y Londres con el título de Díaz, Master of Mexico. Algo así como Díaz, el amo o el domador o el educador de México. ¿Rostros o cráneos? La entrevista comenzaba con una composición fotográfica que mostraba uno de los primeros automóviles al lado de una recua cargada de leña. El encuentro de dos civilizaciones en el México de hoy, rezaba la leyenda al pie de la fotografía. Y este era el tono antropológico de todo el largo ensayo, es decir, un detallado reporte de cómo en México se daba el encuentro de la modernidad con la tradición, de las razas inferiores con las razas superiores, de la barbarie y la civilización. Díaz resultaba así la personificación de la mezcla racial aceptable, en una época en que el matrimonio entre distintas razas estaba prohibido en gran parte del territorio estadounidense. La idea de Díaz como mezcla racial aceptable también representaba una manera de depositar un laurel en la figura mundial de Porfirio Díaz. No era un semidios o un semisanto, sino un híbrido racial capaz de amansar la naturaleza salvaje de los mexicanos. Por eso, como ha mostrado Claudio Lomnitz, el ensayo de Creelman incluía largas descripciones del cráneo, el rostro, los ojos, la quijada, el bigote o las manos del dictador, así como el perfil racial de los mexicanos y la naturaleza indomable del paisaje mexicano. Así, para Creelman, Díaz era la mezcla del mixteco primitivo y del español invasor. La mano de hierro de Díaz, decía Creelman, ha convertido a las conflictivas, supersticiosas y empobrecidas masas de México, oprimidas por siglos de crueldad y avaricia españolas, en una nación fuerte, estable, pacífica, pagadora de sus deudas y amante del progreso. Díaz, por supuesto, no se oponía a la caracterización, pero daba una de cal por otra de arena. Para el viejo presidente, en efecto, México no era democrático, pero ello no constituía un problema de raza, sino de educación.